temas de salud, la anchura y la profundidad con la que ha dedicado su temprana vida en esos temas tan importantes para la humanidad, la han puesto hoy por hoy en un lugar privilegiado en nuestras vidas. Ella, una mujer determinada, enfocada a cumplir sus sueños y entre ellos el servicio a la humanidad, hoy viene aquí a darnos esta experiencia en salud tan importante hoy por hoy para nosotros. Doctora Mayra, muy buenas noches. Buenas noches para todos, muchísimas gracias Clarita por esa edificación tan bonita, muchísimas gracias, es un placer el poder estar con ustedes el día de hoy compartiendo este espacio. De antemano quiero agradecerles por tener como siempre mi nombre en cuenta para poderles venir a compartir información y que me parece un tema muy importante el que vamos a hablar esta noche porque ha sido una de las consecuencias que se ha generado precisamente en ese momento de confinamiento y de cuarentena, algo a lo cual nosotros no estábamos acostumbrados y que definitivamente pues nos está afectando mucho porque no éramos capaces de poder estar en nuestra casa, de poder compartir incluso hasta con las personas de nuestra misma familia. Entonces sí es un tema que vamos a tratar el día de hoy y que quiero que aprovechemos al máximo. Va a ser algo muy sencillo y corto, pero en realidad quiero que lo aprovechemos bastante. Y al final del espacio, si tenemos preguntas, pues la idea es que las hagamos, ¿vale? Vamos a mantener, porfa, el micrófono apagado para que no vayamos a tener de pronto interferencia con la información que vamos a escuchar el día de hoy. Bueno, déjame un segundito. Listo, perfecto. ¿Qué es la salud mental? Y es súper importante este aspecto porque resulta que desde el concepto de salud general, esto está abarcado como una parte importantísima dentro del estado de salud de las personas. La salud como tal, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que no es solamente el hecho de que estemos bien físicamente, sino que también nuestro entorno psicosocial y mental esté súper bien para que también nuestra parte física esté bien. Si nosotros no tenemos dolor de absolutamente nada, pero emocionalmente nos encontramos afectados, deprimidos, tristes, pues simplemente como tal no existe salud. Y la salud mental es un estado precisamente de bienestar, en que nosotros los seres humanos somos capaces de hacer nuestras actividades, somos capaces también de manejar las situaciones normales que se presentan en nuestro diario vivir, somos capaces de enfrentar los retos que se presentan en nuestra vida, pero que también sabemos darle un manejo continuo y que no nos dejamos afectar emocionalmente por eso. Es súper importantísimo que la salud mental no solamente se trata de la persona como tal, sino que si yo no estoy bien emocionalmente, mi entorno tampoco va a estar bien. Voy a afectar posiblemente las actividades de otras personas, el desempeño de otras personas. Incluso desde el núcleo familiar, si yo emocionalmente no me encuentro bien y llego a sufrir de un trastorno mental, pues mi familia también se va a ver afectada porque son personas que se van a preocupar, son personas que seguramente si estoy irritable voy a arremeter contra ellos y tampoco voy a permitir que haya un desarrollo de las actividades y de la convivencia de manera normal y natural. Es importante que tengamos en cuenta estos datos y es que 1 de cada 4 personas en el mundo tiene un trastorno mental. Y no, cuando hablo de trastorno mental, muchas personas lo asemejan a la palabra que está loca. No, un trastorno mental habla de enfermedades como la depresión, como la ansiedad, que hoy en día es muy normal y muy común, que incluso las personas consultan muchísimo por este tema. Entonces es una proporción muy grande que 1 de cada 4 tengan que padecer de estas enfermedades, incluso requieran hasta medicación. El 12.5% de los problemas de salud están representados por trastornos mentales. Yo no sé si de pronto ustedes han escuchado que las mamás y las abuelas le dicen a uno, no se ponga triste porque se va a terminar enfermando. Y es que en realidad nuestro estado de ánimo también influye bastante en el desarrollo de enfermedades físicas.
Cuando tú estás deprimido o triste, tu sistema inmunológico se minimiza, se vuelve mucho más vulnerable. Por ejemplo, ya no es capaz de enfrentarse frente a virus o bacterias y de una manera un poco popular salir exitoso, sino que posiblemente nos vamos a enfermar. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando tenemos altas cargas de estrés y nos exponemos a virus, como por ejemplo la gripa, pues fácilmente nos infectamos y nos enfermamos, y a veces es incluso súper difícil superar estas infecciones que son tan normales hoy en día, que incluso por enfermedades como el estrés, que es también algo de la salud mental, se desarrollan enfermedades como la migraña, problemas de colon, gastritis, incluso hasta el cáncer. Y esto habla también del estado de nuestra salud mental. El 1% de la población mundial desarrolla esquizofrenia, que es una enfermedad bastante compleja para tratar, que es una enfermedad que hoy en día está atacando muchísimas personas, y sobre todo vamos a ver a continuación cómo afecta a nuestra población en general y en especial a los jóvenes. El 50% de los problemas de la salud mental inicia antes de los 15 años y el 75% antes de los 18 años. Es súper importante que veamos esto. Antiguamente, y es algo que hablamos de pronto de manera coloquial, y es que la salud mental de los jóvenes hoy en día es un escalón bastante frágil, que los jóvenes hoy en día se enfrentan a depresiones desde muy jóvenes, incluso los niños sufren depresión. ¿Y qué es lo que está haciendo falta dentro de esa crianza? Que, por ejemplo, personas como nosotros, ya adultos por encima de los 25, 28 en adelante, de pronto éramos un poco más fuertes anímicamente, y que hoy en día, en el mundo en el que crecen nuestros niños y nuestros jóvenes, su salud mental es muy débil, y cuando se enfrentan a las situaciones terminan padeciendo de trastornos mentales como la ansiedad, como la depresión, incluso terminan hasta quitándose la vida, y esto no es un secreto para nadie. Entre el 35 al 50% de los trastornos mentales no reciben tratamiento, y a veces no reciben el tratamiento adecuado. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchísimas personas, cuando sufren de estos trastornos mentales, a veces ni los percibimos porque no nos cuentan, y uno de ellos es la depresión, por ejemplo, que pareciera que por verlos felices están súper bien anímicamente, y en realidad muchas veces esa máscara de felicidad oculta una depresión. Muchas veces no consultamos, no lo referimos, y cuando vamos a veces incluso a las EPS para consultar con un psicólogo, pues a veces no recibimos el tratamiento adecuado tampoco. 450 millones de personas en el mundo se ven afectadas por trastornos mentales. Vamos a apagar los micrófonos, porfa. 450 millones de personas en el mundo se afectan por trastornos mentales. O sea, es una cantidad muy grande, y que también a eso le podemos atribuir el desarrollo de muchísimas enfermedades crónicas en realidad, y ya vamos a ver por qué. Más de 300 millones de personas están afectadas por la depresión, y este es el trastorno mental más común que hoy en día existe. Y la depresión se da por muchísimos factores, pero básicamente es que no solamente se trata de un tema de que me siento triste. La depresión no es un tema de tristeza, la depresión es un tema de algo crónico que viene sucediendo, y que ya definitivamente las personas no sabemos cómo afrontar ese tipo de situaciones. Y que básicamente lo que generalmente se ve es que la consecuencia de una depresión a la cual no se le ha puesto atención a tiempo es el suicidio. Yo vivo aquí en Armenia, en el Quindío. El índice de suicidio es altísimo, y sobre todo en las personas jóvenes, y cerca de 800.000 personas se suicidan por año. Es demasiado el porcentaje de suicidios, siendo la segunda causa de muerte entre las personas de 18 a 29 años. Entonces, como les digo, hay algo que está sucediendo dentro de ese desarrollo. Yo no soy psicóloga, pero básicamente es importante ver cómo a través del tiempo estas generaciones que están creciendo, que se están formando, su salud mental no está siendo la adecuada, y al momento de enfrentarse a situaciones de estrés o bastante depresión alta, en realidad terminan realizando ese suicidio.
Los trastornos mentales más prevalentes en el mundo son la ansiedad, que es algo que muchísimas personas también padecen, que es el 3.83% de la población, la depresión el 3.77%, los trastornos con alcohol, la adicción al alcohol también es un problema de salud mental, cuando se vuelven adictos a estas bebidas alcohólicas, y ustedes saben que a futuro esto puede generar enfermedades muy graves como son la cirrosis, el cáncer de hígado, el 1.37%, la adicción a las drogas el 0.61%, la esquizofrenia el 0.29% y los trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia también hacen parte de esos trastornos mentales. Espérame un segundo. Listo. Regáleme un segundito. Esto se... Ya. Bueno, la prevalencia de trastornos mentales y el uso de sustancias psicoactivas, el último reporte que existe es en el año 2017 y es súper importante darse en cuenta de este tipo de desórdenes. Lo primero es la ansiedad, y la ansiedad es un tema bastante complejo de manejar porque debido a todas nuestras ocupaciones y a todo lo que manejamos en el diario vivir, queremos solucionar muchas cosas al tiempo, y ese estado de preocupación nos lleva a todo el tiempo someter a nuestro cuerpo a esas condiciones extremas, a no encontrar soluciones, a sentirnos en bastante presión, y eso hace que incluso tengamos trastornos, por ejemplo, como del sueño, que no seamos capaces de dormir. La depresión, en segundo lugar, el uso de alcohol, el uso de las drogas, los trastornos bipolares, por ejemplo, que hoy en día también son muy conocidos, la esquizofrenia y otros desórdenes alimenticios. Cualquier trastorno mental o trastorno por abuso de sustancias psicoactivas a nivel global se encuentra aproximadamente el 15%, es decir, de 1.1 mil millones de personas que sufren de estos trastornos, la depresión en un 4%, y es súper importante que en los estudios se ha detectado que las mujeres somos mucho más propensas a terminar en este tipo de trastornos mentales como la depresión, y ahí también debemos evaluarnos nosotras qué es lo que sucede para que seamos mucho más susceptibles que los hombres, así también como en la ansiedad, que somos mucho más vulnerables a poder sufrir de este tipo de trastornos. El trastorno bipolar, que básicamente lo sufren 40 millones de personas, los trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, que lo pueden sufrir 10.5 millones de personas en el mundo, la esquizofrenia, 21 millones de personas, el uso excesivo y adictivo del alcohol, 100 millones de personas, y el uso de drogas o sustancias psicoactivas, 62 millones de personas. La prevalencia de desórdenes de ansiedad por edad se da muchísimo y principalmente en las personas de la tercera edad, es decir, por encima ya de los 50 años, como lo catalogan hoy en día las personas ya de esta edad por encima, se denominan como personas de la tercera edad y son muy propensas a sufrir de este tipo de desórdenes. Después siguen personas entre los 15 y los 49 años, y ya de pronto uno en ese momento lo asocia un poco más a las ocupaciones. Las personas de 50 a 69 años se asocian muchísimo de pronto a este receso laboral que ya están teniendo, que ya se vuelven un poco más ansiosas por de pronto no ser útil en esos momentos. Tres de los principales y causantes de enfermedades también a nivel fisiológico son la ansiedad, la depresión y el estrés. La ansiedad es una respuesta o consecuencia del estrés, y es súper importante tenerlo en cuenta, porque los seres humanos tenemos la tendencia a querer resolver todo al tiempo, y eso hace que cuando nos sometemos a esas condiciones extremas tengamos un sentido de preocupación y nerviosismo, de que si no pudimos cumplir algo, de que si no alcanzamos a hacer las cosas, y desarrollamos este tipo de trastornos de la ansiedad, llegando incluso a terminar incluso en problemas como la depresión. La depresión hoy en día es catalogada como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque resulta que la consecuencia de esta enfermedad es el suicidio, y hoy en día se ha visto a través de los años que esa tasa de suicidio está aumentando demasiado, que hoy en día
por problemas amorosos, por problemas laborales, la gente se está suicidando. Yo creo que es algo a lo que hay que ponerle muchísima atención, y aunque las entidades de salud están haciendo un esfuerzo impresionante por hacer esa asistencia psicológica a las personas, pues aún no ha sido suficiente, porque como les decía, muchas personas no reportan este tipo de enfermedades, y es algo a lo que le debemos poner atención. No es que veamos a alguien todo el tiempo llorando para decir que están deprimidos. Muchas veces al que vemos más feliz que todo el mundo y lo vemos todo el tiempo feliz, puede ser una máscara que esconde la depresión. El estrés es el papá de todas las enfermedades, genera muchísimas reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo, y lo que hace es desarrollarse a partir de una tensión excesiva a la que nos encontramos. Cuando no se nos juntan las cosas como el trabajo, los problemas sentimentales, los problemas familiares o incluso hasta los problemas de salud, todo eso nos tiende a someter a unas condiciones extremas y desarrollamos enfermedades, como le decía anteriormente, incluso enfermedades tan crónicas como el cáncer. Por ejemplo, la diabetes está asociada también a una parte anímica, y muchas veces las personas, aunque consumen sus medicamentos, no son capaces de que sus niveles de azúcar bajen, porque también está asociado mucho a su parte anímica. La tasa de intento de suicidio que nosotros tenemos reportados en Colombia es este último reporte del año 2015 al 2017, por departamento, y es súper importante ver cómo, si ustedes comparan, casi todos los departamentos han ido en aumento a través del tiempo con esa tasa de suicidio. Solamente algunos tuvieron una baja en esa tasa de suicidio, como lo era Bogotá, como lo es Atlántico, como lo es Guaviare, pero los demás siempre hemos ido en tendencia a aumentar. Clarísimo, por ejemplo, en de pronto departamentos que los sistemas de salud son un poco más débiles, como lo es Vaupés, por ejemplo, que tiene una tasa de suicidio súper alta, Putumayo también, Huila, Caldas, que a pesar de que es un departamento pequeño, tiene una tasa de suicidio mucho más alta incluso que ciudades tan grandes como Bogotá. Entonces es algo que lo que debemos de tener, poner muchísimo cuidado, ponerle muchísima atención, porque nosotros somos parte también de ese desarrollo. Pero aquí viene una parte súper importante, y es que el desarrollo de estas enfermedades de salud mental hoy en día se ha asociado y ha sido investigado, aunque existen pocos estudios y se está esperando impactar un poco más ese momento de la salud mental, es a raíz del estrés oxidativo. Y yo siempre les hablo a ustedes acerca del estrés oxidativo, es porque se ha detectado que a partir de la célula, y en este caso de todo nuestro sistema nervioso y de nuestras neuronas, existen factores que hacen que se desarrollen todas las enfermedades, y en este momento especial esos trastornos mentales. ¿Qué pasa con ese estrés oxidativo? Que es un desequilibrio entre mis radicales libres, que son moléculas que se producen de manera natural por procesos tan sencillos como la respiración, como exponernos a la luz solar, como exponernos a la contaminación, pero que en momentos tan críticos como por ejemplo el no dormir y el estrés, se desarrollan muchos radicales libres que afectan toda la parte de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso, generando estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo lo que hace es evitar la producción de ciertas hormonas importantes en nuestro sistema nervioso para realizar sus diferentes funciones de conexiones, de impulsos nerviosos, e incluso de la producción de esas hormonas que estabilizan nuestros estados de ánimo. Entonces, por eso es tan importante esta parte de estrés oxidativo, y que según los estudios, los pocos reportados hasta el momento, dicen que existe un desbalance entre esos radicales libres y los antioxidantes. Pero ¿cuáles son esos radicales libres involucrados dentro del desarrollo de esas patologías de salud mental? Unos son los que siempre les cuento acerca de los que están hechos de oxígeno, que el oxígeno pues nos encontramos expuestos el 100% del tiempo, el 100% respiramos oxígeno, y se producen radicales como el superóxido, el radical hidroxilo y el peróxido de hidrógeno, radicales
que son muy normales, que se producen en nuestro cuerpo, porque obviamente son a partir de un elemento indispensable para la vida, y que uno de ellos, que es el radical hidroxilo, pues nuestro cuerpo no lo puede eliminar y nosotros debemos hacer una ayudadita para eliminar ese radical hidroxilo a través de nuestra dieta. Y estos se encuentran involucrados en enfermedades comunes como la depresión y la ansiedad. Pero a partir de otros radicales como el superóxido y el peróxido de hidrógeno, se produce uno que se llama el óxido nítrico. Y ese óxido nítrico genera una cascada de más radicales que son tóxicos para nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso y se han visto involucrados en el desarrollo de enfermedades como la esquizofrenia. Entonces miren que desde la parte más pequeñita pues nos encontramos expuestos a desarrollar enfermedades importantes a nivel psicológico. ¿Qué pasa con esto? Que como ustedes ven en la foto, esto es una balanza, y si nosotros permitimos que esos radicales libres se multipliquen y sean mucho más pesados, obviamente vamos a generar un daño a nuestras células y a nuestro sistema nervioso y se van a presentar este tipo de trastornos mentales. Pero es que si nosotros tenemos un sistema antioxidante fortalecido, pues básicamente lo que vamos a hacer es ayudarle a nuestro cuerpo y a toda la parte de nuestro sistema nervioso y cerebro a que no se presenten con mayor frecuencia este tipo de desórdenes. Y algo que es súper importante, y es que nuestro cerebro es el principal productor de radicales libres porque es el principal consumidor de oxígeno para desarrollar todas sus actividades. Es decir, que es muy propenso a que desarrollemos este tipo de desórdenes y que no solamente esto, sino también ya cosas fisiológicas como lo son el Alzheimer y el Parkinson. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta cómo se generan ese tipo de desórdenes y trastornos mentales. Pero para eso existen los antioxidantes, que son aquellos actores benéficos que van a estabilizar y van a prevenir que los radicales libres afecten todos nuestros neurotransmisores y toda la parte de nuestras neuronas y sistema nervioso. Uno de ellos es la vitamina C, que aunque tiene efectos en muchísimas partes del cuerpo, a nivel de nuestro sistema nervioso y a nivel de nuestra salud mental, es considerada como la vitamina del buen humor. Ayuda a estabilizar esos estados de ánimo y es indispensable para la síntesis o producción de una hormona conocida como la noradrenalina, que se ve envuelta en muchísimos procesos que ya les voy a contar a continuación. La vitamina E, que también la conocemos por sus efectos en sistema inmunológico, en cáncer, pero que también tiene un efecto protector en nuestras neuronas. Básicamente, cuando los radicales libres llegan a nuestras neuronas, muchos de ellos hacen es que estimulan a la célula para que se muera. La vitamina E es uno de los antioxidantes que evita que el radical hidroxilo, que nuestro cuerpo no lo elimina, pues básicamente no afecte a nuestras neuronas y ayuda en esa parte de la recuperación del estrés cuando nos encontramos sobre esas tensiones nerviosas bastante altas, nos ayuda a recuperarnos del estrés tanto físico como emocional que podemos haber padecido durante el día. Y las vitaminas del complejo B, todas tienen una parte fundamental. La B1 afecta la producción de la serotonina, es decir, que si no existe presencia de B1, pues no se produce serotonina, y ya les voy a contar un poco de esta hormona tan especial. La vitamina B3 ayuda en toda la parte de equilibrio emocional. La B9, su deficiencia hace que exista irritabilidad exagerada, es decir, cuando no se nos puede decir nada, que ya estallamos o reaccionamos de muy mal genio. Y la vitamina B12 es esencial para que nuestro cerebro pueda funcionar de una manera adecuada. Entonces miren que no solamente hablamos desde un proceso nutricional que hacen estas vitaminas, sino que también se encuentran involucradas en nuestra salud mental. Pero también existen unos minerales súper importantes para el desarrollo y funcionamiento de todo nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro. El hierro, aunque lo conocemos muchísimo, sobre todo hacia la parte de sangre, para que no se presente anemia, pues su carencia hace que exista un poco más de fatiga muscular y fatiga en nuestro cuerpo. Hace que su carencia
en su carencia existan cambios muy bruscos de ánimo, que estoy contenta y al momento estoy totalmente triste y no sé por qué, o me pongo de mal genio porque sí, hace que su carencia facilite mucho más la desconcentración, por ejemplo, en los niños, la irritabilidad, como les decía, que no se nos puede a veces decir nada y todos nos molesta, e incluso su ausencia hace que se desarrollen trastornos de sueño. El fósforo es súper importante para que exista esa transmisión de impulsos nerviosos en todo nuestro sistema nervioso y sobre todo entre la conexión de las neuronas. El magnesio reduce la tensión física y emocional que podemos estar sometidos durante el día, y el calcio ayuda a metabolizar ese hierro que nosotros consumimos para también estar animados. Entonces miren que son bastantes los beneficios de este tipo de minerales. El zinc, que aunque se ha conocido muchísimo por el aporte sobre todo principal en niños, reduce el estrés, aumenta la concentración y ayuda en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en este caso, ayuda muchísimo a nuestros niños, sobre todo cuando están en etapa escolar. El potasio es súper importante para que nuestro sistema nervioso central ayude o en realidad haga toda su parte de funcionamiento. ¿Qué pasa con la serotonina y la noradrenalina que se las estaba hablando, que se las había mencionado anteriormente? La serotonina es considerado el químico de la felicidad, básicamente. Es una hormona considerada como la hormona del enamoramiento, porque hace que la gente se sienta en plenitud o se sienta feliz. Cuando las personas están en momentos de depresión, pues esta serotonina se encuentra a niveles muy bajos y por eso hay momentos de tristeza. Y básicamente es un neurotransmisor muy importante de nuestro sistema nervioso. La noradrenalina es una hormona que hace que estemos muy pendientes al momento como de la atención, de la alerta. Por ejemplo, es aquella que nos estimula a la huida en situaciones, por ejemplo, como un robo, es aquella que se produce para que nosotros podamos huir, y es aquella que en niveles bajos es cuando nos sentimos cansados, que uno hasta dice que necesita recargarse, que necesita dormir, es porque esos niveles de noradrenalina están bajitos. Pero ¿qué pasa? Que yo les estoy hablando de vitaminas y minerales, pero son bastantes en realidad. ¿Y cómo haríamos para consumirlos todos al tiempo? Es muy difícil, pero existe un producto que los tiene absolutamente todos en un solo paquete, y es el Ganoderma lucidum. El Ganoderma lucidum es un hongo milenario que viene desde antes de Cristo su descubrimiento y que hoy en día ha sido investigado por sus propiedades benéficas a nivel del cuerpo, pero que se ha encontrado que tiene también beneficios en la parte de nuestra salud mental. Básicamente, ¿por qué? Porque a partir de él se ha detectado que la cantidad de antioxidantes que tiene son tan significativos que ayudan a retardar estos procesos de enfermedad, incluso que nos ayudan a retardar en momentos como el envejecimiento. Ganoderma lucidum tiene como tal 200 variedades, pero aquí el producto que nosotros vamos a mencionar es la unión o el híbrido de las 6 especies más importantes, de las cuales se sacó un extracto hidrosoluble. Ese extracto hidrosoluble sobre el cual existe una propiedad intelectual y que solamente GanoExcel, nuestra compañía, es la única que maneja este producto, nadie más. Y eso ha llevado que Ganoderma lucidum, por esas altas propiedades antioxidantes, sea considerado hoy en día un alimento inteligente, superalimento o alimento funcional, porque cumple unas funciones muy específicas en nutrición y en beneficios para el cuerpo. Básicamente tiene muchísimos compuestos, pero yo siempre me enfoco sobre los cuales actúan en este momento en nuestro tema, y es la salud mental. Aquí van a incursionar las vitaminas y obviamente los minerales, pero también los terpenoides, porque aquí se encuentra uno llamado ergosterol, y él lo que hace es ayudar a la producción de vitamina D, que básicamente ayudan en esa absorción del calcio, que es súper importante en este momento para nuestra salud mental. Nosotros tenemos una línea de productos bastante significativa, que son un capuchino, un café negro, un chocolate, una espirulina, el extracto hidrosoluble como tal de Ganoderma lucidum, que viene en presentación de unas cápsulas, un jabón y también una crema dental. Pero básicamente todos sirven para este proceso de salud mental, pero voy a hablarles en específico de nuestro famoso y delicioso chocolate en realidad.
un chocolate hecho a base de un chocolate amargo suizo. Súper importante que el chocolate ha sido investigado por sus propiedades antioxidantes también, y que adicional a eso el chocolate ha sido investigado porque ayuda a la producción de serotonina. Por eso cuando las personas se sienten tristes, que se comen un chocolate, puede mejorar algo su estado de ánimo. Pero aquí tenemos la combinación de ese chocolate con el extracto hidrosoluble y nos va a ayudar muchísimo a regular los niveles de estrés, cansancio y fatiga. Principales causas de producción de radicales libres y de aparición de enfermedades tan normales como la gastritis, el cáncer, la migraña y el reflujo, por ejemplo, incluso hasta de dolores musculares. Estabiliza el estado de ánimo gracias a ese aumento y a esa potencialización de producción de serotonina. Entonces ya no solamente el extracto de Ganoderma está actuando, sino que en combinación con el chocolate lo que hacen es aumentar la producción de esta hormona para que el estado de ánimo mejore y las personas no nos sintamos deprimidas. Agudiza toda la parte de memoria y de aprendizaje, ayudándonos a tener incluso una mayor concentración. Regula la expresión de esos genes asociados a toda la parte de señalización neural, es decir, a toda esa parte de funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Combate la tristeza, irritabilidad y ansiedad. Súper importante esta parte. Si nosotros vemos que nos irritamos con cualquier cosa, que no somos capaces de mejorar o de manejar esa tensión a la que nos sometemos a diario, podemos consumir este producto y nos va a ayudar a regular un poco los niveles de estrés y ayuda a tener un poco más de claridad mental, que a veces no somos capaces de tomar decisiones porque pensamos muchas cosas al tiempo. Aquí nos da un poco más de calma porque lo que hace es regular toda la parte de neurotransmisores para mantenernos un poco más tranquilos. Y aquí sí les puedo hablar desde un testimonio personal. Gracias a los altos niveles de estrés que yo manejo en mi profesión y en mi actividad laboral, tuve un problema crónico de colon durante 7 años, pero eso venía desde la parte de mi salud mental, que era en ese caso el estrés. Era un problema de colon en el cual ya no me permitía ni siquiera consumir ciertos alimentos, y cuando conocí el Ganoderma Lucidum, porque ya había probado todos los medicamentos en el sector tradicional y nada me funcionaba, mi problema de salud mejoró, pero gracias a que los niveles de estrés se redujeron, a que yo vivía un poco más tranquila y aunque ya no me sometía tanto a esas cargas tan altas, sino que era un poco más manejable toda esta situación. Incluso el estrés me llevó a tener un trastorno del sueño porque no podía dormir bien y obviamente eso afecta y desarrolla problemas de ansiedad. En esta parte el chocolate me ayudó muchísimo, me ayudó a regular esa parte también de trastorno del sueño. Incluso tengo pacientes a los cuales les hemos suministrado chocolate y eran adictos a sustancias psicoactivas. Y entre la combinación de cápsulas con chocolate, hoy en día han dejado de consumir sustancias psicoactivas, porque eso hace que neutraliza ese impulso de querer consumir este tipo de sustancias y hace obviamente pues que tengan una vida más saludable. Entonces esta es la información que les quería compartir el día de hoy, hacerles una recomendación súper importante, y es que en este momento en el cual nos encontramos confinados y nos encontramos a unos niveles de estrés bastante altos, que incluso hasta la convivencia es difícil, pues también acudamos a este tipo de productos que nos van a hacer tener una armonía mental muchísimo más saludable y nos va a ayudar a fortalecer toda esa parte de nuestra salud mental. Entonces, muchísimas gracias. Clarita, ya te doy la palabra. Muchísimas gracias, Mayra. Definitivamente siempre nos descrestas con esa información tan coherente, tan seria, tan profunda. De verdad que el análisis y el estudio y la investigación que has hecho del Ganoderma Lucidum desde todas las perspectivas en salud ha sido impresionante, y este tema hoy que nos convoca tanto, no solamente porque desde antes del confinamiento ya se venía hablando de los temas de salud como un objetivo específico para que pudiéramos como prestar la atención, pues hoy por hoy esa necesidad se ha intensificado. Vamos entonces a dar espacio a preguntas. Si las personas que están interviniendo vía YouTube o por Zoom quieren por favor aprovechar
el conocimiento y la experiencia que Mayra tiene en estos temas, pues sería muy, muy valioso. Vamos a revisar el chat. Te están dando los agradecimientos, por supuesto, no podía faltar. Igualmente aprovechamos para felicitar a las casi 100 personas que entre YouTube y Zoom se han unido a este espacio, y a felicitarlos porque muchas personas de pronto prefieren estar viendo una película que enterarse de una información tan valiosa para el ser humano como este de salud y sobre todo en temas mentales. Veamos pues, alguien aquí por Zoom nos pregunta, María Emilia, ¿cómo sería el tratamiento para la migraña? Bueno, en el caso de la migraña, súper importante, como les digo, el chocolate. Muchas veces la migraña se da, como les digo, por niveles de estrés. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando se estresan les duele la cabeza y allí se empieza a desarrollar problemas de migraña. Súper importante, el chocolate lo podemos consumir de 2 a 3 veces al día. Si queremos que tenga un mejor efecto, no lo revolvamos de pronto con el desayuno, sino que desayunemos y 1 hora después lo podamos consumir solito y obviamente en agua como viene estipulado, no lo vayamos a revolver con otro tipo de líquido como la leche. Y si es posible que hagamos consumo de cápsulas, muchísimo mejor. Yo les recomiendo para el caso de la migraña el Exelium, porque ayuda también a esa oxigenación también de nuestro cerebro. Entonces lo podemos hacer, una cápsula de Exelium en la mañana sin revolver con alimentos, preferiblemente en ayunas, y una de Exelium en la noche, luego de la cena, por ahí 1 hora. Perfecto, aquí tenemos otra pregunta muy, muy importante también. Dice, nos pregunta el grupo de empresarios vinculados a este chat, para una adicción de 15 años, ¿cuánto producto consumir, por favor? En este momento para adicciones, como yo lo he manejado con los pacientes que les digo que lo estoy haciendo, porque pues son adicciones de años, incluso 10, 12 años consumiendo sustancias psicoactivas, lo hemos manejado con Exelium 1 en la mañana y Ganoderma 1 en la mañana y Exelium 1 en la noche y Ganoderma 1 en la noche, con consumo de 3 veces al día de chocolate. Así lo hemos manejado. Recuerden que las cápsulas no se deben revolver con alimentos para que haya una mayor absorción en intestino y así sean más aprovechables los antioxidantes de Ganoderma lúcido. Eso hace que haya un mejor efecto en el cuerpo por la gran cantidad que se aporta. Perfecto. Mayra, acá en YouTube nos pregunta Martín Ramírez Cortés, felicita por el espacio y pregunta en qué dosis se puede pensar en un caso de personas bipolares y con comienzos de esquizofrenia. Importantísimo que para este tipo de enfermedades hagamos consumo de chocolate y consumo de Exelium. Es importante que lo hagamos por lo menos una Exelium en la mañana, una Exelium en la noche, 3 veces al día chocolate. Lo podemos hacer así. Y recuerden nuevamente, no revolver con alimentos para que haya un mejor aprovechamiento del producto. Clarita. Bueno, creo que nuestra... Sí, ya tengo audio, es que se me olvidó. Preguntarte antes de continuar, ¿cuántas preguntas más podríamos hacer dependiendo de tu tiempo? No, podemos hacer otras 5 preguntas todavía. Perfecto. Luego bastantes en YouTube. Porque si hay buen movimiento, aquí en el chat de Zoom, vamos a revisar porque hay varias preguntas. Bueno, del dolor de cabeza tiene mucho que ver con la migraña, pero lo preguntan básicamente desde la perspectiva de que si es posible que el chocolate produzca dolor de cabeza. Lo que pasa es que si yo tengo un antecedente de migraña o dolor de cabeza y empiezo a consumir el producto, a veces puedo presentar algo que se llama crisis curativa, pero es algo normal que se puede a veces presentar, no siempre.
Incluso cuando tenemos esos problemas, yo siempre les recomiendo, si vemos que con el chocolate no me funcionó, busquemos otro tipo de vehículos. Por ejemplo, si vemos que no tengo afinidad con el chocolate, entonces busquemos, por ejemplo, el café, que es súper bueno también para problemas de migraña, por ejemplo, en esos casos. Muchas gracias. Hay una pregunta acá que me parece muy valiosa y dice, voy a reservar el nombre por respeto a su cuadro clínico. Y dice, muchas gracias por la charla. Yo tengo mucha ansiedad y estados depresivos. Actualmente estoy en tratamiento psiquiátrico, pero quisiera tomar algo natural. ¿Cómo debería tomar el Ganoderma para mis síntomas? En ese caso, chocolate es súper importante. Y yo cuando veo que hablan de ansiedad es súper importante que no consumamos café. Eso nos ayuda a estimular un poco más la ansiedad. Es mejor que consumamos el Ganoderma a través de vehículos como el chocolate 3 veces al día nuevamente. Antes de acostarte, tomarte el chocolate en la mañana, en lo posible, antes del desayuno, por ahí una horita antes, consumir el chocolate. Consumir en lo posible las cápsulas Exelium para que te ayude a manejar los problemas de ansiedad y depresión, que en realidad son muy comunes y que hemos visto el resultado manejándolo de esta manera. Y en horas de la tarde te tomas el otro chocolate, tipo 3 de la tarde. Excelente. Bueno, yo creo que se nos van a ir como más de 5 preguntas, pero ya que el chat está tan activo, podríamos aprovechar, ¿cierto? Claro, no hay problema. Hay una pregunta que dice, si para los músculos exactamente tenosynovitis es mejor el Exelion o el Cordigol. Bueno, en este caso yo recomendaría muchísimo más Exelium por la cantidad de oxigenación que nos puede aportar en ese momento, porque como les hablaba en entrenamientos anteriores, es importante en esa parte la producción, pero el manejo adecuado de oxígeno también para nuestros músculos. Entonces, en ese momento es más considerable el consumo de Exelium. Perfecto. Hay una pregunta acá que indica, ¿podemos manejar un DX de un joven de 17 años con un tumor maligno? Claro, es súper importante. Bueno, digamos que aquí nos salimos un poco del tema, pero en este momento es importante que hagamos proceso de desintoxicación con Ganoderma y Exelium. Hacer, obviamente como está la tabla de desintoxicación, yo siempre les digo, contra un cáncer tenemos es una corrida contra el tiempo básicamente. Entonces hay que hacer proceso de desintoxicación de inmediato y continuar con la dosis que queda establecida, que son 2 en la mañana y 2 en la noche. O sea, una de Exelium y una de Ganoderma en la mañana y una de Exelium y una de Ganoderma en la noche. Pero iniciando el tratamiento es súper importante hacerle proceso de desintoxicación. Muchas gracias. Vamos a hacer una selección, doctora Mayra, porque nos están pues preguntando mucho, es que es natural porque el producto es tan maravilloso que surgen cantidad de inquietudes, pero vamos a seleccionar las que tienen que ver con salud mental. Bueno, perfecto. Entonces hay una, dice, esta es muy importante y después te cuento por qué, dice, en cuanto al Alzheimer, ¿qué efectos tiene el producto? ¿Qué tratamiento sería necesario y qué sería? Bueno, importante que tengamos en cuenta que el Alzheimer es una enfermedad que hasta el momento no tiene una cura establecida y el producto básicamente lo que va a hacer es ayudar a retardar el proceso de evolución de la enfermedad. No es que la vaya a curar porque es una enfermedad crónica que tiene un antecedente bastante complejo en realidad, pero que como el Alzheimer está catalogado como una de las enfermedades que se generan a partir del estrés oxidativo por la muerte celular de nuestras celulitas del cerebro, pues básicamente lo que hace es retardar esa evolución y ayudar a proteger a esas células para que no se sigan muriendo y ayudarlas a recuperar ciertas capacidades o funciones cognitivas. Y en ese caso es súper importante que hagamos un complemento entre Ganoderma y Exelium. Entonces lo que podemos hacer es iniciar 10 días con Ganoderma, una en la mañana, una en la noche, Exelium una en la mañana, una en la noche, 10 días, hacemos proceso de desintoxicación y luego continuamos con una en la mañana y una en la noche como lo hicimos al inicio. Perfecto, un aporte personal más desde la experiencia y es que quisiera comentarle a la persona que hizo esta pregunta que mi madre sufre de Alzheimer y
justamente hace 2 años le estamos suministrando y es exactamente lo que has dicho. Ellos se estabilizan, no cura, pero la calidad de vida sí les mejora muchísimo. Mi madre lo está consumiendo muy juiciosa. Bueno, acá una muy relacionada con el tema también mental y es una pregunta, Karen. Una paciente que al consumir chocolate siente que se le altera el sistema nervioso, ¿qué producto le recomendarías? Sí, con el chocolate, como les digo, ven que no, o sea, que se le altera el sistema nervioso y que los pone más ansiosos, entonces quedémonos con cápsulas, porque obviamente en ese caso yo no les envío café, porque el café lo que hace es hacernos un poco más incluso activos y puede desarrollar mucho más fácil la ansiedad, pues obviamente por la cafeína, aunque nosotros tenemos un producto muy bajo en cafeína. Pero en ese caso, si el chocolate esta persona ve que no le está generando el efecto que ella espera, aunque se me hace muy raro que le altere el sistema nervioso, pues le digo, es muy extraño, porque el chocolate, lo que les digo, es ayudar a la producción de serotonina. Y cuando ayuda a la producción de serotonina, los niveles de estrés y los niveles de nerviosismo bajan bastante. Entonces hay que mirar también de pronto qué otra cosa está consumiendo que le puede estar contribuyendo al nerviosismo. Pero por ahora puede consumir cápsulas. Doctora Mayra, esa respuesta no sería de pronto tal vez una crisis curativa. En ese caso, pues depende, porque básicamente lo que te digo, o sea, puede ser en algún momento como una crisis curativa, pero puede ser que también se está dejando estimular por otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo consumo el chocolate de Ganoderma, pero me sigo consumiendo el café normal. Pues obviamente mis niveles de nerviosismo no van a bajar. Y existen ciertos alimentos que ayudan al desarrollo de esos estados de ánimo, de nerviosismo y de ansiedad. Entonces, si yo no controlo esa parte, por ejemplo, pues básicamente el producto, por más que haga, pues si yo no le colaboro, tampoco va a hacer. Entonces, mientras tanto, lo podemos manejar con cápsulas. Perfecto. Y detectar esa conducta que le está llevando a eso. Claro que sí. Pregunta Noemí, buenas noches, para una persona con Parkinson, ¿qué sugieres? Cápsulas. Otra neuropatía muy similar al Alzheimer, una enfermedad que no tiene hasta el momento una causa específica, ni un tratamiento como tal o una cura, pero que básicamente lo que va a hacer las cápsulas es, como lo decía Clara, mejorarles la calidad de vida y ayudar a que recuperen cierta funcionalidad y un poco más de movimientos voluntarios. Dice Magda Tarazona, bueno, muchísimas gracias por la charla. Sufro de ansiedad y llevo más de 20 días con un dolor de cabeza y no duermo bien. Chocolate, chocolate 100%. Miren, yo como les decía, yo tenía un trastorno del sueño, me daban las 3 de la mañana mirando para el techo y era gracias a sus niveles de estrés, y eso me desarrolló también una migraña. Obviamente el no dormir bien y el no dormir a las horas que debe ser gracias a nuestro ciclo circadiano, pues hace que desarrollemos problemas tan normales como la migraña. Entonces, súper importante, yo te recomiendo que consumas el chocolate antes de dormir, en la mañana y en la tarde. Pero antes de dormir, sí sagrado, porque eso hace que tengamos un mejor descanso y una mejor conciliación del sueño. Excelente el chocolate, entonces. Preguntan si la persona, Beatriz, si la persona tiene glucosa baja y nerviosismo, ¿qué se le recomienda? Chocolate en ese momento a ellos no les va a afectar. Miren, yo soy hipoglicémica también. Es que yo tengo la reunión de muchísimas enfermedades en realidad. Yo soy hipoglicémica, es decir, sufro de azúcar bajo también, y el chocolate me ha ayudado muchísimo a estabilizar esos niveles también de azúcar y a que incluso mis niveles de presión, porque sufro también de presión baja, también se han estabilizado bastante. Entonces yo soy fan número 1 de este producto y no me puede faltar en mi casa. Entonces desde el testimonio también se los digo. Fabuloso. Sí, eso es ser producto del producto. Hay una pregunta, yo creo que para no abusar de tu espacio y de tu tiempo, de Gloria. Nos pregunta concretamente si el Cordigol es recomendable para el... Más clara. Entonces, básicamente yo recomiendo más un complemento entre Ganoderma y Excellium. Yo el Cordigol lo recomendaría para otro tipo de patologías y aunque tiene propiedades antioxidantes, para este tipo de enfermedad es mucho más recomendable Ganoderma y Excellium.
Bueno, miremos acá el chat de Zoom como para finalizar. No, ya son solo agradecimientos, que de verdad están las personas muy, muy encantadas con la información que nos has regalado. También felicitar a todas las personas, vuelvo y repito, las casi más de 100 personas que estuvieron conectadas en este espacio, se han dado un importantísimo regalo que es el mejor de todos, es tener conciencia de por qué consumir el Ganoderma y en las cantidades y en los vehículos que nos ha mencionado una persona tan experta es tan valioso. Muchas gracias de nuevo por tu espacio, de verdad que a nivel nacional estás creando una conciencia impresionante de este superalimento. Los resultados que han tenido se dibujan ahí en los chats, muchas personas incluso dando testimonio de cómo han mejorado su calidad de vida consumiendo Ganoderma lúcido. Les pedimos excusas a las personas a quienes no les formulamos las preguntas porque, como lo dijimos, íbamos a enfocarlo en el tema de la charla que hoy era salud. Igual hay otros espacios que no solo la doctora Mayra, sino todos los profesionales que hacen parte de nuestro proyecto han venido socializando en temas de cáncer, de fibromialgia, de migraña, entonces podrían, igual estamos absolutamente convencidos que Mayra va a seguir desde el servicio que es su vocación y su foco, enriqueciéndonos con toda esta información, ¿cierto? Claro que sí, como siempre yo digo que lo que a uno lo enriquece es poder compartir el conocimiento de uno y pues el haberlo conocido a este producto hace 8 años desde la experiencia científica, yo creo que uno no se debe quedar callado y que es la responsabilidad de todos los profesionales que nos hemos dedicado a investigarlo, a leer de él y a conocerlo a diario, de poder compartir sus beneficios porque vamos a impactar la vida de mucha gente y que en realidad lo que vamos a hacer es complementar muchas de sus terapias y como yo les digo, es ponerle al turbo a estos medicamentos tradicionales, pero que nos hagan efecto y que se pueda solucionar. Y pues básicamente algo tan sencillo como el hecho de no dormir nos puede cambiar la vida de un momento a otro y desarrollar muchas enfermedades. Entonces, ¿cómo no poder compartir este maravilloso producto con todos ustedes? Claro que sí, doctora Mayra, muchas gracias por este espacio, que sea Dios siempre bendiciendo todas tus decisiones y tus acciones. Y bueno, siempre serás bienvenida a todos estos espacios. Muchas gracias por todos quienes hicieron posible también esta virtualidad. Buenas noches.